Este es el control a tu salud. Imaginen por un segundo que la salud humana es como un castillo de naipes súper frágil. Mueves una sola carta y, bueno, ya sabemos qué pasa. Todo se viene abajo. Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a desentrañar una conexión biológica que había estado oculta y que literalmente está revolucionando la medicina. Nos está obligando a replantear por completo cómo entendemos y tratamos el cuerpo humano. Para aterrizar esto un poco, conozcamos la historia de Amy Diez. Después de un accidente de auto allá por mayo de 2007, su salud se convirtió, literalmente, en ese frágil castillo de naipes del que hablábamos. Resulta que, durante su recuperación, unos exámenes de rutina arrojaron niveles peligrosamente altos de glucosa y colesterol. Los médicos hicieron lo que se hacía en ese momento, la mandaron a casa con tratamientos estándar para lo que, según ellos, eran dos problemas médicos totalmente distintos e independientes. Y a pesar de tomar todos estos medicamentos casi religiosamente para tratar, por un lado, la diabetes tipo 2 y por el otro su riesgo cardíaco, Amy sufrió un ataque al corazón en 2013. Su lucha diaria intentando equilibrar estos tratamientos la llevó a una frustración inmensa. El agotamiento físico y emocional era tan abrumador que, en sus propias palabras, llegaba a su auto en la hora del almuerzo y simplemente rezaba para no tener que seguir lidiando con todo esto. Qué fuerte, ¿no? Y la cosa empeoró. Para el 2019, la situación había escalado muchísimo. Amy estaba atrapada en un ciclo interminable, tomando, escuchen esto, 12 recetas diarias diferentes. La medicina tradicional la estaba tratando básicamente como si su cuerpo fuera un montón de piezas rotas desconectadas. Unas pastillas para el corazón, otras distintas para el metabolismo, otras para el colesterol. Este cóctel gigante la dejaba con unas náuseas tremendas, apenas si podía sobrellevar su día a día. Pero aquí está la revelación. Las múltiples condiciones de Amy no eran una simple mala suerte o una desafortunada coincidencia. En realidad, todo era parte de un mismo problema. En 2023, la Asociación Americana del Corazón finalmente agrupó estas condiciones bajo un nuevo término, el síndrome CKM, o cardiorrenal metabólico. Básicamente, se dieron cuenta de que los problemas del corazón, los riñones y el metabolismo nacen exactamente de la misma raíz biológica. Al entender esto, los médicos al fin pueden tratar el sistema entero, no solo las partes. Y esto es fundamental para mejorar los pronósticos y salvar vidas a largo plazo. Y si piensan que esto le pasa a muy poca gente, piénsenlo dos veces. La magnitud de este problema es una locura. Se estima que un abrumador 90% de los estadounidenses tiene al menos un factor de riesgo para este síndrome, o sea, 9 de cada 10. No estamos hablando de un caso clínico raro para nada, sino de una crisis sistémica brutal que afecta a casi toda la población. Entonces, ¿qué está pasando realmente ahí adentro? Vamos a desglosar esta especie de cascada biológica. Todo arranca con la grasa. Antes, la comunidad médica creía que la grasa era solo como un almacén de energía y ya. Pero resulta que la grasa disfuncional actúa más bien como una fábrica tóxica que libera compuestos inflamatorios. Estos compuestos viajan por todo el cuerpo y bloquean la capacidad de las células para usar la insulina. Es literalmente como si alguien fuera y cambiara las cerraduras de todas las puertas de nuestras células. Ahora, con esas cerraduras bloqueadas, la señal que manda el páncreas se interrumpe por completo. Las células se quedan sin su fuente de energía y la glucosa, como no puede entrar a las células, se queda estancada y inunda peligrosamente el torrente sanguíneo. Esto es lo que todos conocemos comúnmente como diabetes. Y adivinen qué, justo ahí es donde empieza el verdadero daño a todo el sistema. Porque ese exceso de glucosa flotando por ahí daña directamente a unas maquinitas microscópicas dentro de nuestras células que producen energía. Y ese daño, genera moléculas inestables que empiezan a destruir sin piedad el tejido del corazón y los riñones. Por si fuera poco, desencadena unas cascadas hormonales que hacen que los vasos sanguíneos se pongan súper rígidos y se tapen con grasa y colesterol. El resultado, la presión arterial se dispara por las nubes. Y aquí es donde vemos una conexión súper íntima, pero también letal. Fíjense bien, los primeros signos de enfermedad cardíaca literalmente agotan a las células de los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones dependen muchísimo de un flujo de sangre fuerte para poder limpiar las toxinas del cuerpo.
Si el corazón falla un poco, el riñón sufre. Es un efecto dominó total. Un órgano arrastra al otro en su caída. Y el gran problema es que durante décadas, los pacientes sufrieron las consecuencias de lo que podemos llamar medicina aislada. Era como si los especialistas tuvieran anteojeras, se enfocaban en un solo órgano a la vez. Al ignorar esta conexión biológica tan profunda entre ellos, el daño avanzaba silenciosamente. Tratar esto como un síndrome unificado, o sea, usar este nuevo marco CKM, es francamente la única manera real de detener este colapso a largo plazo. Para que vean el peligro real de esta atención médica tan fragmentada, miren este dato alarmante. A pesar de todo este riesgo del que estamos hablando, resulta que menos de una cuarta parte de las personas con diabetes tipo 2 reciben las pruebas necesarias para detectar enfermedades en los riñones. Menos del 25%. Este tremendo punto ciego en la medicina convencional deja a millones de personas súper vulnerables, sin tener ni idea de que sus otros órganos críticos están en peligro. Si nos alejamos un poco y vemos los números a nivel mundial, ¡wow!, el panorama asusta un poco. En conjunto, estas enfermedades, tratadas así por separado, son la principal causa de muerte en decenas de países. Pero claro, si aplicamos la lógica del síndrome CKM, toda la evidencia nos grita que estas epidemias que parecen tan distintas son en realidad una sola crisis de salud gigantesca y completamente entrelazada. Pero bueno, irónicamente, el principio de la solución llegó casi por accidente, gracias a una regla de 2007. La FDA se puso estricta y obligó a las empresas farmacéuticas a comprobar que sus nuevos medicamentos para la diabetes no causaran daño al corazón. Y claro, esta exigencia forzó a los investigadores a, por fin, estudiar ambos sistemas al mismo tiempo. Sin querer queriendo, abrieron la puerta a una verdadera revolución médica. Exacto. Esos estudios lo cambiaron todo. Llevaron al descubrimiento de medicamentos fascinantes, como los famosos inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1. Estos tratamientos funcionan básicamente como una llave maestra. En lugar de enfocarse en curar un solo órgano, atacan directamente esos mecanismos biológicos compartidos. Reducen el azúcar, bajan la inflamación y, ¡boom!, crean un escudo protector sobre el corazón y los riñones al mismo tiempo. Una locura. Y la eficacia es simplemente asombrosa. Ensayos súper recientes demostraron que los medicamentos GLP-1 lograban reducir entre un 18 y un 20% el riesgo de muerte en pacientes que tenían diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica juntas. Los resultados fueron pero tan positivos que algunos de estos estudios literalmente tuvieron que detenerse antes de tiempo. Sí, por cuestiones éticas, para poder ofrecerle de inmediato esta medicina a todos los pacientes que estaban en el grupo de control. Entonces, volviendo a nuestro estudio de caso, la historia de Amy Biss por fin tiene un respiro. En 2024, sus médicos le recetaron uno de estos medicamentos GLP-1. ¿Y qué pasó? En muy poco tiempo, su glucosa se estabilizó, su función del corazón mejoró de forma increíble y finalmente pudo tirar a la basura ese agobiante cóctel de 12 pastillas diarias. Al fin logró darle estabilidad a su propio castillo de naipes. Historias como la de Amy nos dejan clarísimo que el futuro de la medicina está en un modelo totalmente integrado. Cuando los especialistas coordinan la atención y se comunican entre sí, pueden detectar los primeros focos rojos del síndrome CKM mucho antes de que el daño sea irreversible. Y al usar estas terapias unificadas, realmente tienen el poder de devolverle la calidad de vida a millones de personas. Pero, apenas estamos raspando la superficie de esta complejísima red biológica. De hecho, ya hay investigaciones que están analizando los daños en el hígado y cómo se conectan con estos mismísimos mecanismos, lo cual nos deja con una pregunta súper interesante para reflexionar hoy. A medida que la ciencia siga avanzando, ¿qué otros órganos de nuestro cuerpo podrían estar a punto de sumarse a este inestable castillo de naipes médico?